Buenos días a todos, a todas, gracias por la asistencia. Quiero recordarles, sí, que respecto a los quiz, ya los quiz que iban a partir esta semana, pero al final los decidí dejar para vueltas del 18, ¿ya? Respecto a los quiz, voy a hacer, yo creo que uno semanal, para que no estresarse tanto, para que ustedes no se estresen tanto tampoco, ya solamente uno semanal, y por lo general va a ser la segunda clase de la semana, o sea, con ustedes sería el día viernes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya los quiz, más que de contenido, van a tener que ver con reflexión en relación a temas de la clase y cómo están aprendiendo sobre algunos temas. Ya, pero ahí lo vamos a ir comentando. Como les decía al principio, los que estaban, estoy calculando sus notas, como tengo que calcular una por una y ver cuál es su mejor nota, sus peores notas, eso igual me demora un poco. Ayer se lo iba a subir, pero como vi que habían alumnos y alumnas que habían enviado algunos trabajos después, todavía estoy traspasando algunas notas, ¿ya? Así que voy a intentar subírsela hoy para que las tengan antes del receso, pero si no alcanzo, se las voy a subir mañana, ¿ya? Para que no se enojen conmigo por subirle las notas, pero se las voy a subir hoy día o mañana, ¿ya? Bien, bien chicos, eso. Ahora vamos a empezar entonces a retomar la clase. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase anterior sobre el reportaje de los woofers? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién me lo podría comentar un poco? ¿De qué trataba ese reportaje? ¿Qué es un reportaje? ¿Quién me podría contar un poco lo que revisamos en la clase anterior? Era sobre intercambio, venía gente de otro país para ayudar, por ejemplo, en una granja, entonces había un intercambio, ellos, eso. Excelente, sí, cierto, eso en general, ¿verdad, Vanessa? Muy bien. ¿Alguien más que quisiera aportar a lo que dijo la compañera? ¿No? Bien, vamos a ir comentando un poco para ir repasando, ya porque esta clase tiene que ver con un análisis un poco de ese reportaje. Estábamos revisando entonces un reportaje que a grandes rasgos dijimos que también se basaba en un hecho noticioso y predominaba el carácter informativo, pero a veces también incluye ciertas opiniones, pero sobre todo predomina lo informativo. Incluye entrevistas por lo general y por lo menos también intenta ampliar la información, ¿cierto? En comparación a una noticia, el reportaje amplía mucho más la información y te da mucho más antecedentes. Por lo general también incluye imágenes, ¿cierto? Relativa al tema, entre otras cosas. Y claro, nuestro propósito era evaluar de manera crítica, ¿cierto?, los distintos textos periodísticos, por eso todavía seguimos revisando estos distintos géneros o subgéneros periodísticos que hemos ido revisando. O sea, ya hemos revisado la crónica, las noticias, la carta al director, la columna de opinión, también el reportaje. Entonces, hemos revisado distintos géneros, igual que la publicidad y la propaganda. También comentamos em, de acuerdo a lo que era la globalización y el trabajo. ¿Se acuerdan qué comentamos o qué dijimos sobre la globalización? ¿Se recuerda a alguien qué era la globalización? ¿Qué se entiende por globalización? ¿Se acuerdan o no? ¿A qué le sonaba? ¿Cómo relacionaban el término globalización? Era una variedad de cambios económicos y sociales que existía en un dependiente tiempo por cada sociedad. Sí, por ese lado va, sí, muy bien, muy bien. Exacto, o sea, la globalización tiene que ver un poco con eso, con el intercambio social, intercambio cultural, intercambio económico. La globalización nace un poco de esta sociedad hiperconectada, ya que, como se ve en la imagen, esta sociedad de las redes sociales, esta sociedad de las redes comunicacionales, donde podemos saber lo que sucede al otro lado del mundo solamente a un clic, ¿ya? Tiene que ver también con este desarrollo y auge, ¿cierto? Cada vez más presente de los medios de comunicación. Tiene que ver también, por ejemplo, si pensamos el tema de la economía a nivel mundial, de cómo a veces cuando hay una situación económica en un determinado país, también afecta no solamente a la economía de ese país, sino a la economía de otras partes del mundo también. En estas grandes caídas bursátiles, qué sé yo, las alzas y las bajas, en fin, y también muchas veces este intercambio de culturas que cada vez más, es más fácil viajar a otro país, cada vez más fácil, ¿cierto? Y se requiere muchas veces em, de profesionales, ¿cierto?, en otros países que vayan a cumplir o a trabajar, ¿cierto?, en determinadas labores. Entonces, también todo eso forma parte de esta sociedad globalizada. Ya entonces es un fenómeno cultural, social, político, económico, ya, pero sobre todo de carácter económico, diría yo, y social. Bien, eso a grandes rasgos, y eso se relacionaba más bien porque esta idea de los woofers también nace a partir de esta idea de una sociedad globalizada donde el intercambio cultural, el viajar a otros países para aprender de la experiencia de otros países, de una realidad mucho más frecuente.
bueno, la palabra WOOF, y ahí derivada la palabra WOOFear, venía de esta sigla, ¿cierto? Que era Worldwide Opportunities on Organic Farms, oportunidades mundiales en granjas orgánicas. Entonces, como bien decían al principio, como bien decía Vanessa, tenía que ver más bien con esta idea de intercambio de trabajo, donde jóvenes muchas veces venían a trabajar y conocer la realidad de los campos, ya sea de Chile u otras partes del mundo. Bien. Ahí aparecían algunas imágenes, ¿cierto? De estas personas de Pierre, ¿cierto? Con Charlene trabajando en una granja, en un campo, cosechando, ¿cierto? Un poco de la realidad que viven los woofers. Después teníamos, ¿cierto? Ahí, bueno, más imágenes de Pierre y Charlene. Después teníamos también, ¿cierto? A estos señores que eran los hosts, ¿cierto? El señor Gatica, y no recuerdo el apellido del otro señor, pero que en el fondo eran, ¿cierto? Los que hospedaban, y cómo contaban su experiencia de hospedar estos woofers y cómo lo hacían varios años ya, y era una muy buena experiencia. Acá tenemos varios woofers, ¿cierto? Que están probablemente escuchando atentamente al host, que probablemente le está explicando qué es lo que tienen que hacer, de qué trata, y ese tipo de cosas, como las labores que se desempeñan en un campo, en una granja. Ya habíamos resuelto las preguntas, pero ahora nos quedaba profundizar la lectura. Bien, entonces, en sus palabras, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué significaba la palabra bucear? ¿A qué se refería la palabra bucear? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién me podría explicar en sus palabras qué significaba el término bucear? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién me lo puede explicar? Chicos, chicas, ¿a qué se refería este término? Lo vimos prácticamente toda la clase la vez pasada. ¿Quién me lo puede explicar en sus palabras para poder avanzar? Era como ir a alguna parte para ayudar con la agricultura. Sí, por ahí va, ¿cierto? Eso es, sí, ¿cierto? Tiene que ver con esta red mundial, ¿cierto? De intercambio de personas y de experiencia en relación a experiencia de agricultura, ¿verdad? Agroeconómica, ¿verdad? De la agronomía sobre todo, o sea, de conocer la experiencia en los campos, las granjas, en distintas partes del mundo, en Grecia, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera. ¿Ya? Bien. Destacan los datos sobre los woofers que proporciona el reportaje. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo. Yo les sugiero, si tienen su libro a mano, el libro de lenguaje de este año, pueden revisarlo. Estamos entre la página 38 a la 44. Las preguntas están en la 44. ¿De qué países provenían principalmente estos woofers? ¿Quién me puede decir algunos que haya identificado y recuerde del texto? Pero ojalá puedan revisarlo y decirme. ¿De qué países solían provenir estos woofers? Suiza, Australia. De Australia, ¿cierto? De Suiza, ya. De países europeos. ¿Solamente de Europa o también de otras partes? Igual Sudamérica. De Sudamérica y también de Estados Unidos, también de Norteamérica, también venían muchos woofers. ¿Ya? Sí, cierto, o sea, venían de distintas partes, pero principalmente venían, por lo menos acá en Chile, venían desde Estados Unidos y de Europa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué labores realiza un woofer? ¿Qué tenía que hacer? ¿En qué consistían sus trabajos? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué labores son propias de un campo, de una granja? Cultivar. Cultivar, ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más habrá que hacer en un campo? Han ido a un campo, Arar ¿cierto? tierra, Arar la tierra, ya, muy bien. ¿Qué más? sembrar. Sembrar, alimentar a los animales, dependiendo de los animales que hayan, gallinas, vacas, ¿cierto? Ternero, caballo, no sé, animales en general, ¿cierto? Hay una diversidad de animales en una granja, ¿verdad? Así que sí, esos son propias, ¿cierto? De algunas de las labores propias, ¿cierto? De los campos. ¿Qué se recibía a cambio? ¿Qué recibían los woofers a cambio de su trabajo? Hospedaje, Estadía y alimentación. Exacto, ¿verdad? O sea, ellos tenían que llegar a un acuerdo con su host, con la persona que lo hospedaba, ¿cierto? Los hosts le daban hospedaje y alimentación a cambio de que trabajaran unas 4, 5, 6 horas, dependiendo al acuerdo que llegaran. Muy bien. Ya dijeron más o menos qué lugares viajaban, ¿cierto? Viajaban
Bueno, no, dijimos más bien de qué lugares provenían, pero ¿qué lugares se solía viajar? ¿Qué lugares son como los que los más frecuentes de los woofers? ¿Qué lugares son más frecuentes para los woofers? Australia. Australia. ¿Cuál otro? Sudamérica, por ejemplo, en Brasil, Mendoza, en Argentina, ¿ya? Y bueno, Chile también es una de las opciones a las que van los woofers en general, ¿cierto? También porque muchas veces, como les comentaba, los países más desarrollados, entre comillas, no tienen tanto esta experiencia agroecológica, por así decirlo, de vivir de primera mano cómo es la experiencia en un campo. No son tan masivos, no es tan propia la realidad como la vimos acá. Entonces vienen a buscar esa realidad que no tienen tanto en sus países, la vienen a buscar acá. Entonces, ¿por qué se deciden, por qué un woofer, cierto, se decide salir a bufear? ¿Qué creen ustedes que motiva a estas personas a vivir esta experiencia? ¿Cuál será su propósito? Conocer la Aprender. cultura Ujú. y cómo es forma de vida. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Aprender, ¿verdad? Como decían, vivir esta experiencia, conocer distintas formas culturales de vida, ¿ya? Pero a ver, ¿todo era tan así, tan perfecto, tan positivo, o habían algunos woofers que no solamente venían a aprender de la experiencia? Sino Habían, que venían a pasear. Querían ah, aprovecharse de la hostabilidad o amabilidad de algunos que los podían ayudar. exacto, ¿verdad? Habían algunos woofers que más bien querían pasarlo bien y querían viajar de manera más económica, querían viajar más barato, ¿cierto? Entonces, claro, como le daban hospedaje y alimentación y conocían otros países, le resultaría bastante ideal, pero claro, igual tenían que trabajar. Entonces claro, eso se quejaban algunos de los hosts, que no todos los woofers venían con esa intención y ánimo de trabajar así como dispuesto al trabajo, pero la mayoría al parecer sí. Bien, después dice, ¿por qué el reportaje comenzará con la experiencia de Pierre y Charlene en el campo de Renato García? ¿Qué creen ustedes? Por qué un reportaje incluirá experiencias personales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo de agregar una experiencia personal de lo que han vivido unas personas de acuerdo a lo que nos están contando? ¿Cuál será el objetivo de eso? Porque sería de una forma más específica para ver cómo se relaciona con el tema a cómo se generaría si se hablara solamente en una forma general. Exacto, ¿verdad? O sea, está muy bien, muchas gracias. Sí, eso es. O sea, porque a veces si nosotros solamente leemos el texto y nos cuentan del tema, claro, sí, nos puede parecer interesante, pero no es lo mismo saber de primera fuente lo que opinan, lo que piensan personas que vivieron, ¿cierto? Directamente esta experiencia, tanto los hosts como los woofers, ¿cierto? Entonces, como mucho más creíble, es mucho más llamativo, más interesante, porque conocemos de primera fuente lo que pasó, cómo se vive y cómo es esta experiencia. ¿Ya? No así como pasa en una noticia, que una noticia es más general. En cambio, el reportaje sí se da esos espacios de profundizar en entrevistas, ¿verdad? Y en situaciones más personales. Muy bien. Vocabulario. ¿Qué relación establecen los woofers con los hosts que lo reciben? Explica cómo se beneficia cada uno de la experiencia. ¿Cómo se relacionaban los woofers con los hosts? ¿Qué rol cumplían cada uno? ¿Qué relación establecían? ¿Cómo podrían describir eso? ¿Cómo era la Como el relación? anfitrión y el invitado, algo así. Ya. ¿Y era una relación distante o cercana? ¿Cómo la describen en el texto? Efectiva. Afectiva, Podría ser ¿ya? directo. Como una familia. Como una familia, ¿cierto? Decían que desayunaban juntos, almorzaban juntos, y como los vivían día a día, ¿cierto? Quizás los hosts, por ejemplo, acá en Chile a lo mejor no todos sabían inglés, pero al menos aprendían los nombres, ¿cierto? De estas personas o los otros idiomas, al menos aprendían los nombres de estas personas porque lo hacían parte como de su familia, ¿cierto? Entonces, la hospitalidad, ¿cierto? Era parte de lo que se vivía acá, ¿verdad? Esto de tener como una especie de como vivir en una familia. Ya, eso viene interesante igual, ¿verdad? Muy bien. Y respecto, ¿qué información entregan las fotografías que acompañan el reportaje? Esta fotografía, por ejemplo, la de la página 39 y 41, donde aparece Pierre y Charlene, ¿cierto? Al principio cosechando, después Pierre revisando un mapa, seguramente para visitar los lugares,
y Charlene, ¿cierto? Cosechando, ¿cierto? ¿Qué indican ahí esas imágenes? ¿Qué representan? ¿Qué representan esas imágenes en el fondo? El trabajo que hace un woofer. Exacto, el trabajo que hace un woofer, ¿verdad? Como es la realidad de un woofer. Muy bien. Y la de la página 42, donde aparecen esos dos señores. ¿Quién eran esos dos señores? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan, no? No es que se acuerden los nombres, pero ¿quiénes eran? Host, Los hosts, ¿cierto? Las personas los granjeros en el fondo, ¿verdad? Los campesinos que recibían, ¿cierto? A los woofers, ¿cierto? Ahí tenemos al señor Gatica con su, ¿cierto? Ahí tenemos al que era como el suegro, ¿verdad? Y el yerno, ¿ya? Muy bien. Después tenemos la 42. ¿Qué pasaba ahí en esa? No se ve muy bien, pero tenemos, a lo mejor se las cuento yo esa. Tenemos distintos woofers y se supone que deben estar escuchando al anfitrión, al host, ¿cierto? Deben estar escuchando atentamente, le debe estar explicando un poco de mejor de cómo se ara la tierra, cómo se cultiva, o algo así debe ser, ¿cierto? Bien, pasemos a la siguiente. ¿Cambiaría el mensaje del reportaje si no se incluyeran las fotografías anteriores? ¿Serán importantes las fotografías en un reportaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la función de que existan fotografías en un reportaje? Sí, porque, ¿cómo se llama? Te ayuda a visualizar cómo están ocurriendo ahí las cosas y ¿Cierto? pareciera como que están disfrutando de la ¿Mm? experiencia. Exacto, ¿verdad? O sea, lo hace más creíble, lo hace más real, lo hace más cercano, uno se puede imaginar un poco de cómo es vivir esa experiencia, ¿no? Es mucho más, quizás más llamativo que solamente leerlo, también te llama más la atención al verlo también, ¿verdad? Y por eso, no por nada, ¿cierto? Siempre se dice que una imagen dice más que mil palabras, ¿verdad? Muy bien. Algunas reflexiones, dice, luego de leer el reportaje, ¿crees que se puede deducir la opinión que tiene la periodista sobre los woofers? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá una valoración positiva, negativa sobre los woofers? ¿Qué piensan ustedes que piensa esta periodista que escribió este reportaje? positiva. Ya, muy bien, positiva, ¿cierto? Es lo que predomina. ¿Y por qué creen que positiva es lo que predomina? ¿Qué aspectos lo hacen pensar que ella valora de manera positiva esta idea de los woofers, ¿cierto? En su reportaje. ¿Qué lo hace pensar que ella lo valora de manera positiva? ¿En qué se basan? ¿Cómo lo fundamentan? ¿Qué valora ella positivo, por ejemplo? ¿Qué se ve de positivo acá de esta experiencia a partir del reportaje? El intercambio cultural. El intercambio cultural, muy bien. ¿Qué más? ¿El intercambio cultural es solamente por una de las partes o es recíproco? Es mutuo. Recíproco. Recíproco. Es recíproco, ¿cierto? Muy bien, ¿verdad? O sea, tanto el host que le enseña, ¿verdad?, sobre cómo arar la tierra, cómo cultivar fruta, verduras, ¿cierto? Cómo hacer fertilizantes naturales, probablemente, cómo alimentar bien a los animales, lo que tiene que comer cada uno, no sé, cómo, ¿cierto?, vender la fruta y verdura, y quizás tantas otras cosas que se deben hacer en los campos y granjas. Y también, al mismo tiempo, y lo señalan en el reportaje, si recuerdan ustedes, también los woofers le enseñan mucho de su cultura a los hosts. Recordarán que en una parte del reportaje hablaba una de las señoras que era un host, ¿cierto? Ella comentaba que, por ejemplo, aprendía muchas veces de la cocina, de la gastronomía, de la cultura de ellos. Ya lo dice en una parte, dice, a ver, creo que era acá. A ver, denme un segundo, que estoy buscando acá donde ella decía lo de que también aprendía de la comida de ellos, pero en el fondo a lo que apuntaba era que era un intercambio mutuo de cultura, de gastronomía, entonces era una experiencia compartida. A ver, creo que era acá, se los voy a releer. Dice, la palabra maleza solo existe para los agricultores convencionales. Nosotros los productores agroecológicos preferimos hablar de hierbas y malas hierbas, que son las que no se usan, dice Renato Gatica. Al otro lado del mundo, en la isla sur de Nueva Zelanda, similar es la visión que tienen los Holly, un matrimonio que recibe woofers en su campo orgánico.
de avellanos europeos y los acomoda en una casa rodante vintage que usaron en su juventud. En vez de hablar de malezas, preferimos decir que hay hierbas que crecen en lugares equivocados, dice Eleanor Holly, que además de bibliotecaria es una experta jardinera. A la salida de su cocina cultiva una impecable huerta orgánica en la que mantiene a raya babosas y caracoles con cáscaras de huevo que esparce sobre los senderos de huerto. Crecen a destajo zanahorias, ajo, lechugas, zapallos italianos y otros vegetales con los que cocina a diario en su casa. En ocasiones le pide a los woofers que preparen algo de comer, así ella aprende alguna receta de otro país, otras veces es ella que les enseña alguna especialidad neozelandesa, como refrescante cordial o infusión fría y dulce que prepara con elderflower, una hierba silvestre que crece por montones en los campos de Nueva Zelanda. O sea, ahí se ve claramente que el aprendizaje es mutuo, ¿cierto? O sea, ella aprende, por ejemplo, en este caso, de las comidas de los otros países a través de estos woofers, y los woofers también aprenden de cómo es la comida acá, la comida local o la gastronomía más local. ¿Ya? O sea, esa es una de las tantas formas de intercambio que hay. ¿Ya? Y también, por ejemplo, que los woofers aportaban con el trabajo, que hacía mucho más llevadero el trabajo de un campo y una granja, sobre todo cuando son muchas hectáreas. Eso es cierto en general, ¿verdad? Muy bien. Claro, y los woofers tenían además la experiencia de viajar y tenían la experiencia de conocer otras realidades de otras culturas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Bien, después dice, en el reportaje se señala que la filosofía del movimiento WOOF es poner en contacto a personas que están trabajando por un cambio hacia una agricultura y un estilo de vida más sustentable. Dice hay un grupo de 3, pero lo vamos a hacer juntos, ya como curso. De acuerdo con sus conocimientos, y lo leído en el reportaje, piensan que el trabajo realizado por los woofers tiene un impacto real en la sociedad. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que realmente podrá tener un impacto positivo, negativo? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Aportará un poco a la agricultura, al desarrollo sustentable de la economía, al desarrollo más preocupado por el medio ambiente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aporta o no aporta y por qué? Yo creo que Sí, aporta pues, varias cosas. Por ejemplo, esta persona te puede enseñar este tipo de fertilizante para este tipo de planta Ajá, y ayuda. muy bien. También iba, gracias Vanessa, y el compañero también iba a decir algo. sí, ya que aportan a los agricultores, los ayudan. No tienen que trabajar todos solos y más encima no tienen que pagarle a gente para que haga el trabajo. Exacto, bien Vicente, también. Ambas respuestas, ¿cierto? Están bastante bien. O sea, claramente forma parte de un círculo, por así decirlo, círculo virtuoso, donde hay una ayuda mutua, ¿verdad? Y en general también quiero destacar que si cada vez más personas empiezan a pensar en esta idea de, por ejemplo, imagínense lo importante que es que esta experiencia de lo que sucede acá, de cultivar la tierra, de buscar una economía más sustentable, de alguna manera de crear fertilizantes naturales, del cultivo y cuidado de la naturaleza, entre otras cosas, si todas las personas que van viniendo, estos woofers, por ejemplo, van llevando esa experiencia a sus países, después eso ellos lo van replicando en sus países, probablemente a lo mejor después pueden hacer sus propias huertas, entonces la sociedad de alguna manera va desarrollando esta conciencia de la naturaleza, la conciencia de cuidar la naturaleza, de preocuparse también y ser parte de y ser más consciente de también, ¿cierto?, de este cambio en relación al medio ambiente. Entonces, de alguna manera vienen a ser parte también de la solución. Entonces, eso también es bastante positivo. ¿Ya? Muy bien. Eso era como, claro, eran como las preguntas que habían. ¿Ya? No sé si alguien más quiere agregar algo. Les voy a dejar esta actividad, pero solamente de manera voluntaria, ya sin notas, sin décimas, sin nada, ya, pero solamente si alguien quiere complementar y si quiere me la envía por correo. Ya, pero es, por ejemplo, conocer un poco más acerca de lo que significa la agricultura orgánica. Pueden después buscar ese enlace que aparece ahí. Y también un poco averiguar qué es la agricultura orgánica. Siempre es importante, interesante informarse un poco más y conocer también sobre estas distintas formas que hay de cuidar el medio ambiente y de aportar al medio ambiente también. Y a la cultura, o sea, la cultura y el desarrollo de la parte más bien agroeconómica. Y también pueden, claro, basarse también finalmente en repasar algunas de lo que revisamos gramaticalmente, que en realidad es bastante sencillo, es ver la concordancia gramatical de género y número, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice un pequeño agricultor orientado a la producción orgánica,
¿cierto? Ahí tiene que coincidir obviamente el género y el número, y hay granjas que trabajan todo el año con woofer, etcétera, etcétera. O sea, la concordancia de número y género en artículo, adjetivo y sustantivo. Pero a esta altura en segundo medio no creo que presente un problema en eso, pero si alguno quiere hacer esa actividad y redactar un párrafo, como se pide ahí, puede hacerlo, ¿ya? Porque le pido un párrafo sobre el perfil de los woofers, ¿ya? Ocupando bien lo adjetivo y lo sustantivo. Bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Quedó claro este reportaje? ¿Hay algo que quisieran comentar? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Qué les pareció este reportaje, este tema? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué podrían opinar? Está bonito. Paulina, ¿o no? ¿Paulina iba a opinar? No, ¿Paulina? que está bien. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Pero le gustó? ¿O qué le pareció? ¿O Vanessa? ¿Vanessa iba a opinar también? Muy Sí, yo interesante, ya profe. conocía este ¿Ya? tema porque yo ya me había informado, o sea, a mí me ¿Mm? gusta todo ese tipo de cosas. Ah, ya, muy Eh, bien. hay- yo ya conocía otra página que es de lo mismo. Sí, sí, me acuerdo que la nombró la clase pasada. Sí, sí, sí. Sí. Eso, eso es interesante. Ojalá que alguno se atreva a lo mejor a futuro a hacer alguna experiencia así. A lo mejor sería bonito. Y me cuentan a futuro qué tal son estas experiencias. No, yo creo que Mm, vale la pena. Son, deben ser enriquecedoras. Porque uno conocer otros países ya es una experiencia que te enriquece mucho y aprender de ello, aprender, no sé, yo creo que sirve bastante. Así que lo veo positivo sí. también. Y Vicente, también gracias por el comentario. Y bueno, si no hay más comentarios, terminaríamos la clase entonces. Y voy. Bien, chicos, me despido, que tengan un feliz 18. Gracias por la asistencia, Profesor, gracias. ¿Sí? Fernanda Mellado sí llegó. Ah, Fernanda ya, voy a anotarla. Muchas gracias. Profe, si yo le dije presente. Ah, ya, no sé por qué la tengo ausente, ya, pero la voy a anotar, la anoto ahora. Ya, Fernanda. Muy bien, bueno, me despido, gracias por la asistencia, por la participación, que tengan un feliz 18, aprovechen igual de descansar, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao a todos, a todas, Chao, 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 profe, gracias por la profe, clase. Chao, gracias. profe, Profe, que chao, esté Profe, Buen bien. 18. igual, igual, Profe, que estén feliz muy 18. bien, gracias, que Nos estén muy vemos. bien. Aprovechen de comer harta empanada, de un buen asado también, y compartir con la familia. Chao, chao. Profe, Chao. tengo una duda. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se llama? ¿El libro vamos a tener que leer ahora o no vamos a tener que leer el libro? Voy a consultar, por mí ojalá podamos leer otro libro más, deberían leer otro libro más, pero no sé si va a ser evaluado. A lo mejor van a tener que leer, o sea, puedo hacer una clase sobre el libro y que ustedes lean el libro, pero como ahora estamos en otra modalidad de evaluación, a lo mejor no va a ser evaluado, ¿ya? Tendríamos que leerlo como para nosotros y yo preparar una clase sobre el libro. Yo creo que de hecho está mejor, porque así no le afectaría las notas o si quieren ser evaluados, a lo mejor podría considerar la nota siempre y cuando les ayude. Ahí lo vamos a conversar, ¿ya? Me recuerdan conversarlo la próxima clase, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿Sí? yo Ya. igual tenía una consulta. ¿Ya? Ujú. Quería saber si había considerado eso de subir las notas por trabajo. Sí, eso mismo le iba a preguntar yo, si podemos hacer un trabajo para poder subirla. Pero es que ya están los trabajos, pues, o sea, me refiero a ver, es que a ver, hay hartas actividades que habían en clase, es que primero esperen a que yo les suba las notas, voy a intentárselas subir hoy día, y lo podemos conversar igual a vuelta del 18, ¿ya? O me escriben después un mensaje por correo igual, aunque estemos en receso, igual lo voy a ver, ¿ya? Em, y por ejemplo, si tienen inquietud de querer mejorar sus notas, pero solamente puede mejorar sus notas en las evaluaciones de trabajo. La evaluación formativa lamentablemente no se puede modificar, así que si les fue mal en la evaluación formativa, lamento mucho, pero esa es la nota, ¿ya? Porque son las instrucciones, ¿ya? Pero sí pueden mejorarlas con los trabajos. Y además quedan las otras dos notas, porque van a tener 3 notas al libro, así que si no les fue muy bien en la evaluación formativa y en la primera nota, tienen la posibilidad de mejorar en las otras notas que vienen, con los quiz y con las próximas evaluaciones formativas, ¿ya? Así que no se desanimen si no les fue tan bien ahí, ¿ya? Eso, pero no se puede hacer como trabajo para la evaluación formativa. Sí para a lo mejor para la parte de los trabajos, pero los trabajos generales también, ¿ya? Así que eso, chicos, cuídense, ¿ya? Chao.